Muy bien, pues muy buenos días. Yo soy la doctora Bárbara Castillo. Como ya Ramón les mencionó, soy especialista en periodoncia e implantología oral. Primero que nada, quiero agradecer a COA por otra vez la invitación y espero que les guste este tema. Muy bien, pues yo me gradué como médico cirujano odontólogo del Tecnológico de Monterrey y me gradué también con una maestría en ciencias en el área de periodoncia e implantología oral por la Universidad Autónoma de Nuevo León. Actualmente tengo el privilegio de ser docente en ambas facultades. En el TEC estoy como Faculty Practice en el CAD y en la Universidad Autónoma de Nuevo León soy docente en el posgrado de periodoncia y también en el posgrado de odontología avanzada. O sea, soy más regia que nada. Bueno, para empezar, sabemos que cada caso, cada paciente es diferente y cada paciente nos representa un reto. En algunas ocasiones los retos son más fáciles y en otras ocasiones son más complejos. Pero ¿qué tenemos en común? Que en ambos casos, ya sea casos simples o complejos, ya en automático nosotros nos hacemos la pregunta de regenerar o no regenerar. ¿Con qué vamos a regenerar? ¿Por qué vamos a regenerar? ¿Nos conviene los tiempos de colocación y todos esos aspectos? Actualmente tenemos la gran variedad de sustitutos óseos y biomateriales que nos ayudan y nos facilitan la vida de una manera extraordinaria, pero actualmente y ahorita nos vamos a enfocar principalmente en los senoinjertos. Para la toma de decisión de usar senoinjerto o no, ¿qué debemos de tomar en cuenta? Vamos a tomar en cuenta las características del paciente, obviamente la disponibilidad del producto. Me refiero a que en México, o sea, donde estamos, esté disponible el producto, porque sabemos que en otros países la oferta de diferentes productos es diferente. Las características del defecto óseo, cómo funciona en mis manos, súper importante. La decisión del paciente, porque obviamente el paciente tiene la obligación de saber qué es lo que estamos poniendo y por qué, los costos y lo que considero más importante, la evidencia científica, o sea, cómo se ha investigado este material tanto a corto y a largo plazo. Actualmente, el mercado global de los biomateriales sabemos que es un mercado sumamente millonario, que tiene muchas opciones, pero lo más chistoso es que al final de todas estas opciones que tenemos, la mayoría de nosotros terminamos escogiendo o eligiendo dos, que son membranas y senoinjertos. O sea, al final de cuentas, la membrana y senoinjertos es como la primera opción que todos vamos a tener. Entonces, ya sabemos todas las opciones de biomateriales que nos ofrece el mercado. Y como les platiqué, hoy me voy a enfocar específicamente, únicamente en senoinjertos. ¿Por qué usar un senoinjerto? Aparte, adicional que un senoinjerto es un biomaterial que ya no necesita un sitio quirúrgico extra en nuestro paciente. Los senoinjertos, alguna de las ventajas es que tiene una lenta y en algunos estudios demuestra una nula reabsorción a lo largo de los años. Y el más estudiado en la odontología es el BIOS. Ustedes sabían, por ejemplo, que cada 30 segundos en alguna parte del mundo se está colocando BIOS en este momento. Entonces, tenemos eso, tenemos la evidencia científica, tenemos la ventaja que el procesamiento de este biomaterial es sumamente delicado y específico, o sea, que lo podemos poner con una gran tranquilidad en nuestros pacientes sin tener la preocupación de algún tipo de reacción o rechazo por parte del paciente. Algunas de las indicaciones para el uso de senoinjertos. Esas son solo algunas. Puede ser utilizado para reconstrucción de reborde alveolar en zona estética. ¿Por qué? Porque a largo plazo nos va a mantener el volumen debido a su lenta o nula reabsorción. El relleno de gap en implantes inmediatos. El gap ahorita vamos a platicar, pero es el espacio que queda entre el alveolo y el implante.
La regeneración ósea vertical también lo podemos usar en elevación de seno maxilar, en defectos óseos verticales, en preservación alveolar y en cirugía periodontal. En general, el senoinjerto lo podemos clasificar como un biomaterial inteligente. ¿Por qué? Porque tiene cierta nanopartículas o nanoestructuras que nos permite que sea compatible con las células del organismo de nuestro paciente. Su procesamiento, como ya les mencioné, es de alta calidad, superficies sumamente sofisticadas, de fácil manejo, la estructura del biomaterial nos ayuda también al fácil manejo quirúrgico y son muy predecibles a un futuro. ¿Y qué tenemos de ventaja, de superventaja? Es que adicional, que es un material que tenemos en el mercado de fácil acceso, tenemos muchas presentaciones. Cada presentación lo podemos distinguir o lo podemos usar para cada cirugía en específico y también súper importante cómo funciona en nuestras manos. Y ya hablando, voy a explicar un poquito, voy a profundizar un poco de estos 5 temas, que es la preservación alveolar, la regeneración simultánea en implantes, el relleno de gap en implantes inmediatos, la regeneración ósea guiada y regeneración tisular. Partiendo de la preservación alveolar. ¿Cuáles son las indicaciones o algunas indicaciones de la preservación alveolar? El mantenimiento de pónticos, pérdida de piezas en pacientes jóvenes, caso no viable para implante inmediato. Los que ya me conocen o los que tienen poco de conocerme saben que soy fan de los implantes inmediatos, pero pues en algunas ocasiones los implantes inmediatos no son viables. ¿Por qué? Porque tenemos estructuras anatómicas que no lo permiten, por condiciones sistémicas del paciente alterado o por cuestiones financieras de los pacientes. Cuando hablamos de pacientes jóvenes, por ejemplo, pérdida de piezas de jóvenes que no han terminado su desarrollo, que no son candidatos todavía para el implante, pues ahí nos tenemos que esperar un poquito y la preservación nos ayuda mucho para mantener este espacio o el volumen óseo, mejor dicho. Cuando hablamos de preservación, lo primero que debemos de tener en la mente es la extracción. ¿Cómo vamos a realizar extracción? Existe el término de extracción atraumática, pero como siempre les digo a mis alumnos, una extracción siempre, por más cuidadosa que sea, va a ser algo traumática tanto para tejidos blandos y para tejidos óseos. Entonces, esta clasificación nos permite valorar el defecto tanto de tejidos óseos y como tejidos blandos. ¿Para qué? Para tener una predictibilidad de cómo va a estar integrado, cómo se puede integrar el implante y, lo más importante, los resultados estéticos. Porque no vamos a poner un implante inmediato nada más por ahorrar tiempo del paciente si está alterado o si está comprometido la zona estética, que es el tejido blando o tabla vestibular. Y para cuando hablamos de preservaciones alveolares, hay diferentes técnicas. La primera que les voy a mencionar es la técnica de BioCall, que es una técnica sumamente sencilla, en donde se realiza la extracción atraumática. Lo que me gustaría compartir con ustedes, hablando de extracciones atraumáticas, siempre cuando hablamos de extracciones atraumáticas en piezas multirradiculares, hay que pensar o directamente irnos a una odontosección completa. ¿Por qué? Porque de esta manera, uno, nos facilita el extraer las raíces, 2, nos ahorra tiempo y 3, podemos minimizar el traumatismo tanto de tejidos blandos como de tejido óseo. Otra cosa, cuando hagan extracciones de piezas que tienen coronas, metal, porcelana, circonia, el material que sea, no luchen con la corona, porque se van a acabar ahí 1000 fresas y nunca, o sea, se van a tardar toda la vida y van a batallar. Mejor quiten la corona completa desde cervical, no le tengan miedo a las raíces, dividan las raíces y saquen las raíces una por una, ¿ok?
O sea, me encantaría que le perdieran el miedo a la odontosección, pero odontosección bien hecha, bien trazada, para que no se queden a medias y ahora sí se complique la situación. Entonces, en este caso, realicé la odontosección y se rellenó el alveolo con Bios, y la técnica, como lo dice Bioscol, se pone una membrana de colágeno arriba. Esta membrana de colágeno va protegida únicamente con un colchonero horizontal en cruz. Y este es el proceso de cicatrización a las 8 semanas. Vean cómo se cierra completamente el tejido blando y se mantiene el reborde alveolar. Importante mencionar que cualquiera sea de las técnicas de preservación alveolar que ustedes utilicen, los tiempos para la maduración del injerto óseo son aproximadamente de 6 a 9 meses. Es lo que tenemos que esperar. La siguiente técnica es la técnica de Bartin. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es que se utiliza una membrana de politetrafluoretileno. En este caso, lo que se hace la extracción de la pieza, volvemos a lo mismo, es una extracción atraumática, y tenemos que hacer un tipo túnel en la zona vestibular y palatina para tener el acceso de la membrana, la forma del diente. Recordemos que esta membrana, lo ideal es que no tope o con los dientes vecinos, o que quede un espacio mínimo de 1 milímetro entre diente natural y la membrana. Y la ventaja de esta técnica es que la membrana queda expuesta y no pasa absolutamente nada. Se rellena el gap con injertos y Bios y se reposiciona la membrana en la zona vestibular. Igualmente se coloca un punto colchonero en cruz y listo. Lo más importante en esta técnica es que el paciente tenga buena higiene. ¿Y cómo se mantiene? Se mantiene con enjuagues de clorhexidina. ¿Ok? La primera imagen es el proceso de cicatrización a los 7 días, la segunda a los 14 días, la tercera a las 4 semanas y a las 8 semanas. Vemos que la membrana se retira literal en 3 segundos a las 4 semanas aproximadamente, y no hay necesidad de poner anestesia ni nada. O sea, es un procedimiento sumamente sencillo que no molesta al paciente, y ya el tejido en la parte inferior ya está epitelizado. Otra cosa que se me había olvidado comentarles. Por ejemplo, en la preservación alveolar, en la técnica de Bios Collagen, si el paciente, nosotros conocemos a los pacientes, si saben que es descuidado, que no va a seguir las indicaciones, que va a escupir o que no se va a cuidar de plano la cirugía, lo que podemos hacer es, antes de la cirugía, tomamos un modelo de estudio, lo corremos y quitamos en el 10, obviamente, el diente que se va a extraer, y bajamos un acetato. Entonces, el paciente ya después de la cirugía se va con ese acetato para la protección de la zona quirúrgica. Eso en caso de que el paciente, ustedes lo conozcan o tengan sospechas de que no se vaya a cuidar, porque ya sabemos cómo pasa. Entonces, en esta técnica la diferencia es que la membrana es de politetrafluoretileno. Únicamente se mantiene la higiene con clorhexidina y con las visitas constantes con nosotros, cada 15 días aproximadamente. Y vean cómo este es un combi del corte de esta misma pieza a los 8 meses. Vean cómo el reborde alveolar se mantiene, altura, grosor, todo, y este reborde literal ya está listo para la colocación del implante. Cuando hablamos de evidencia científica de la preservación alveolar, toda la evidencia científica nos dicta o nos da como resultado que nos ayuda esta preservación al mantenimiento del reborde alveolar y de la tabla vestibular. Entonces, sí es un tratamiento quirúrgico que nos ayuda mucho al mantenimiento de tejido óseo. Es un tratamiento también muy fácil.
hablando quirúrgicamente, que ya lo pueden hacer parte de su consulta y que tiene muy buenos resultados. Lo único es que el tiempo de espera, pues sí, a que madure el injerto óseo, eso es todo. Y vamos a continuar con el tema de regeneración simultánea en implantes. Cuando digo el término de regeneración simultánea en implantes, me refiero a colocar el implante y regenerar al mismo tiempo. No es lo mismo que el relleno del alveolo, ¿ok? Ahorita vamos a súper especificar eso. Actualmente, la colocación de implantes ya es un tratamiento que se hace literal casi con los ojos cerrados, que es un tratamiento de primera elección para los pacientes y que tiene una tasa de éxito hasta del 95%. Pero ustedes sabían que actualmente casi el 50% de los procedimientos de implantes ya involucran una regeneración propiamente dicha. Entonces, tomando esto en cuenta, que si vamos a poner un implante, ya en automático debemos estar pensando en cómo vamos a regenerar y con qué. Este es mi paciente es Adolfo, tiene 74 años de edad, él va conmigo a consulta porque quiere ver cómo le puedo ayudar. Como ven ustedes en la panorámica del combi, vemos ya una dentición terminal porque las piezas ya tienen endodoncias, retratamientos, coronas ya filtradas, y ya pues platico con el paciente y lo ideal es hacer extracción de las piezas y pensar en una prótesis implantosoportada. El paciente no es interesado en una prótesis implantosoportada de manera fija, pero quiere una estabilidad de la prótesis. Entonces lo que le ofrezco es una prótesis sobre locators. Por lo tanto, hago el estudio o hago específicamente el corte de las zonas donde voy a colocar 4 implantes arriba y 2 implantes abajo. Y de primera instancia vemos que del cuadrante 1, en la zona más posterior donde quiero poner el implante, uno de los implantes, tengo muy buena altura, pero el ancho se puede ver comprometido ahí la tabla vestibular. Lo demás, fácil, tengo muy buena estabilidad ósea, muy buen triángulo óseo para anclar, buen triángulo palatino. Entonces, de la parte posterior del cuadrante 2 vemos el reborde súper bien de altura y de ancho. Entonces, esa es una ventaja súper grande para la colocación de los implantes. Entonces, esta es la situación actual clínica del señor Adolfo. Lo que procedo a hacer es la extracción atraumática de las piezas. Vean cómo mantengo toda la tabla vestibular de los dientes. Si nos desesperamos en el procedimiento de la extracción y queremos hacer movimientos bruscos, es muy fácil que la tabla vestibular se vea comprometida. Entonces, de eso depende gran parte de la estabilidad de mi implante a largo plazo. Por eso es súper importante tener paciencia para hacer las extracciones y tener un buen instrumental. Después de que realicé las extracciones, hice una cirugía ósea de manera horizontal porque de acuerdo a la planeación protésica sí rebajé un poquito para cuestión de dimensiones verticales. Y aquí están los 4 implantes colocados. Los 4 implantes tuvieron muy buena estabilidad, aproximadamente 35-40 newtons. Y como lo había planeado desde un principio en el combi, el implante más posterior del cuadrante 1 en la tabla vestibular, tengo esta fenestración. Pero yo ya estoy preparada, yo ya estoy lista. Entonces, ¿qué fue lo que hice? Hice una regeneración simultánea. No estoy rellenando gap. Estoy colocando injerto óseo y coloqué una membrana, ¿ok? Esa membrana la fijo a periósteo, o sea, arriba, y la anclo para que tenga la estabilidad suficiente. Cierro el colgajo, cierro los colgajos a primera intención. Y esta es la planeación de la arcada inferior.
En la arcada inferior, lo que hice fue planear los implantes de manera como si fueran inmediatos en los premolares, porque era donde tenía mayor calidad ósea, tanto de altura y de ancho. Y fue lo que hice hice extracciones atraumáticas. Vean cómo los alveolos están totalmente intactos. En esta ocasión también hice ligeramente 2 milímetros o 3 de cirugía ósea horizontal por cuestiones de dimensión vertical protésica. Y coloqué los implantes. Coloqué 2 implantes y aquí es un relleno del gap, totalmente de los gap. Pero los 2 implantes también una estabilidad de 35-40 newton, todo súper estable. Se cierran los colgajos a primera intención y listo. Ahorita el paciente está en el proceso de osteointegración de los implantes. Tiene como 1 mes y medio, 2 meses y ahorita esperamos a que se cumplan de 4 meses para hacer la segunda fase quirúrgica, que es colocar ya los tornillos de cicatrización para modelamiento de perfiles y listo. Ok, nos pasamos al relleno de gap en los implantes inmediatos. Los implantes inmediatos me encantan y los amo, son lo mejor. Obviamente los implantes inmediatos tienen una curva de aprendizaje, no, o sea, los primeros sí batallaba un poquito, pero ahorita no soy la experta, pero ya los manejo con mayor facilidad. Entonces, cuando hablamos de implantes inmediatos, ¿qué es lo más importante a considerar? Hablando en zona estética, lo primero que hay que considerar es el triángulo óseo-palatino, porque de ese depende totalmente el anclaje o la estabilidad primaria de nuestro implante. Esta es la clasificación del Dr. Kant, que es como la clasificación tradicional para el hueso residual del reborde en zona estética. Y son 4 clasificaciones. En la primera, o sea, esta nos dicta la posición en la que se encuentra el diente o la raíz del diente con respecto al proceso alveolar. La primera, clase 1, que se encuentra la raíz ligeramente hacia vestibular, por lo tanto tenemos un triángulo óseo amplio para poder anclar el implante. La clase 2, donde la raíz del diente está totalmente en el centro del reborde, que esa clase 2 también nos ayuda, o tenemos un triángulo óseo, pero en la manera apical. Entonces, lo único tricky aquí de la clase 2 es que si empiezas el protocolo de fresado, ya no te puedes equivocar en la dirección porque ya únicamente tienes la porción, déjenme saco el puntero, la porción apical para anclar. Entonces, si ya te equivocas en la dirección del fresado, ya comprometes la estabilidad primaria del implante. La clase 3, que es donde la raíz del diente está cargada hacia palatino, y la clase 4, donde la raíz del diente es más grande que el reborde alveolar. En las últimas 2 clases no se sugiere o no está conveniente la colocación de un implante inmediato. Más que todo, se podría en la clase 1, en la clase 2, todavía en la clase 3, pero se compromete un poquito la estética. Lo que tenemos como fortuna es que la mayoría de nuestros pacientes, casi el 81.1%, van a tener este tipo de reborde. Entonces, súper bien. Cuando hablamos de implantes inmediatos en zona estética, en automático debemos de tener este diagrama en nuestra mentecita. ¿Por qué? Porque tenemos 2 zonas importantes, la zona funcional y la zona estética. Cuando hablamos de zona funcional, hablamos todo lo que depende del anclaje palatino, la estabilidad primaria, que es el triángulo óseo, la posición tridimensional del implante y la osteointegración. Y cuando hablamos de zona estética, dependemos de la protección del implante y soporte de tejidos blandos, que esta zona estética la vamos a mejorar o la podemos reforzar, por así decirlo, con injertos óseos, con biomateriales y con injertos de tejido conectivo.
La tabla vestibular es uno de los puntos más importantes y más críticos en los implantes inmediatos para estabilidad a largo plazo y para estética. Estética hablando de zona rosa de tejidos blandos. Podemos tener nada más, casi el 20% de nuestros pacientes van a tener un alvéolo íntegro, nada más el 20%. Eso significa que todos los demás pacientes de alguna manera van a tener cierto defecto óseo en la tabla vestibular, pero lo importante a destacar es que estos defectos se pueden tratar al momento de la colocación del implante. Por ejemplo, los primeros 5 defectos, que puede ser una fenestración, un defecto estrecho o corto, estrecho profundo, ancho o corto. Esos defectos, lo padre es que los podemos tratar únicamente con Bios Collagen. O sea, ya con eso se protege la tabla vestibular y tenemos la estabilidad a largo plazo. Cuando ya hablamos de un defecto en la tabla vestibular, que es un defecto ancho y profundo, ahí ya tenemos que involucrar, además del biomaterial, podemos ayudarnos de un injerto de la tuberosidad o injerto de tejido conectivo para mejorar el biotipo. Y lo que sí, lo más importante para los implantes inmediatos, las únicas 2 contraindicaciones así absolutas de no hagas implante inmediato es que no tengas triángulo óseo, perdón. O sea, no tienes triángulo óseo, no hagas implante inmediato. Y la otra contraindicación absoluta es una recesión mayor a 4 milímetros. O sea, ahí primero tratas tejido blando y luego ya te metes al implante inmediato. Mayor de 4 milímetros, contraindicado el implante inmediato. Este artículo me gusta mucho porque nos habla de la importancia del grosor de la tabla vestibular. Es un artículo del doctor Alberto Monge y en este artículo él hace 2 grupos de estudio en donde compara la tabla vestibular en unos perros. Y el primer grupo de perritos tiene una tabla vestibular menor a 1.5 milímetros y el otro grupo una tabla vestibular mayor a 1.5 milímetros. Entonces lo que hicieron fueron poner en los implantes en los perritos ligaduras para provocar un proceso inflamatorio tipo perimplantitis y ya ver la evolución de estas bacterias con respecto al grosor de la tabla vestibular. Y súper interesante porque dio como resultado que los perritos con una tabla vestibular mayor a 1.5 milímetros tuvieron menos pérdida ósea en la tabla vestibular que los perritos que tenían una tabla vestibular menor a 1.5 milímetros. Entonces, ¿qué significa? Así ya como concretando que el grosor ideal de la tabla vestibular debe ser mayor a 1.5 milímetros para estabilidad a largo plazo. El gap, lo que mencionábamos ahorita, el gap es el espacio que se forma, que existe entre el implante y el alvéolo. Idealmente, este gap debe ser mayor o igual a 3 milímetros. Anteriormente, cuando se empezó todo lo que es los implantes, se tenía la creencia de que entre más grande fuera el implante, mayor osseointegración iba a tener, porque mayor mecánica, mayor todo. Pero ya sabemos que actualmente las superficies de los implantes ya son inteligentes, ya son tratadas de diferentes maneras químicas, físicas, entonces tenemos la oportunidad de disminuir este diámetro de los implantes y aumentar la biología. Entonces, la biología me refiero al gap. Entre mayor tejido óseo haya y menor diámetro de los implantes. Obviamente estamos hablando de zona estética. En zonas posteriores es otra cosa para el diámetro de los implantes. Pero el gap, sí, de 3 milímetros es lo ideal.
Entonces, el GAP nos ayuda para el mantenimiento del espacio, la estabilidad del coágulo y la protección del coágulo. Ella es mi paciente, se llama Mónica. Mónica tiene 24 años. Es egresada, es dentista y ella va conmigo a consulta como hace 3, 4 años. ¿Y cuál fue su motivo de consulta? Fue que estaba en una fiesta y tuvo un traumatismo, se cayó y tuvo un traumatismo en los 2 centrales. Entonces, en ese entonces, le tomamos una radiografía y un combi y sí se veía comprometida la tabla vestibular y todo, pero la paciente no quiso hacerse las extracciones. Entonces, nos fuimos de manera conservadora a hacer tratamiento de endodoncias en las 2 piezas, porque las 2 piezas en ese entonces presentaron cambio de coloración. Entonces yo le dije a Mónica, ¿sabes qué, Mónica? Endodoncias y vamos a mantener las piezas en observación, pero ya cuando se presenta algún proceso infeccioso tipo fístula, movilidad, cualquier cosa, tienes que venir conmigo porque ya eso son implantes, ya tiene un pronóstico de extracción las piezas. Total, Mónica se va a vivir a Estados Unidos y regresa este año, a principios de este año, y regresa con esta fístula en la parte vestibular. Entonces, le mando a pedir otro combi y esta es la situación de Moni. Moni tiene toda esta parte con una lesión periapical, toda esta parte, pero si nos ponemos estrictos, tenemos toda esta tabla, este triángulo óseo para poder anclar. Entonces le digo, ¿sabes qué, Moni? Sí se puede hacer la extracción y la colocación del implante inmediato. Esta pieza se mantiene todavía estable. La única que empezó a dar molestia fue la pieza 2.1. Entonces, al sondeo, vean cómo clínicamente se va la sonda. Tenemos una profundidad del sondeo de 10 milímetros, igual en la parte tanto mesial como distal. Aquí se ve súper bien la fístula. Eso significa que ya el compromiso del tejido óseo pues ya está avanzado. Se empieza a hacer la extracción atraumática. Este instrumento que ustedes ven aquí es un periotomo. Lo más importante en zona estética para la extracción atraumática es la conservación de las papilas, ¿ok? Entonces, hago la extracción atraumática. En algunas ocasiones la hago con periotomos, la hago con piezoeléctrico también, odontosección, pero esta pieza es muy radicular, entonces es pura paciencia las extracciones atraumáticas. Hago la extracción y realizo la debridación de la lesión. Vean cómo toda la lesión que tenía en forma de tejido de granulación en la porción apical del alveolo. ¿Por qué es importante este paso? Porque si yo no descontamino correctamente este alveolo, lo que puedo llegar a pasar es que pongo el implante y el implante también, obviamente, no va a tener una buena estabilidad primero y se puede encapsular con tejido de granulación y la integración se va a ver comprometida. Entonces, este paso es fundamental. Pero también importante mencionar que una lesión periapical no es una contraindicación absoluta para la colocación de un implante inmediato, siempre y cuando llevándola, o sea, siguiendo el protocolo de descontaminación adecuado. No uso descontaminación química, únicamente uso descontaminación mecánica. Coloco el implante y relleno el gap. En esta ocasión el implante sí me queda con una estabilidad de 20 newtons. Decidí colocar o sea, el biomaterial, el injerto óseo y el injerto de tejido conectivo en la parte vestibular para mejorar el biotipo. El injerto lo tomé del paladar, lo tomé de manera libre y lo depitelicé por fuera. Hice una técnica de túnel e introduje el injerto por el túnel con sutura.
y así es como se ve de manera incisal. Vean cómo se mejora mucho el grosor tanto del tejido blando como del tejido óseo. Y súper importante, el provisional. En esta ocasión, como ya les mencioné, Moni, la estabilidad del implante pues fue de 20 newtons, por lo tanto no quise cargar el implante con el provisional, aun en cuando los provisionales los dejo libre de oclusión. Decidí que el provisional fuera anclado a dientes vecinos, pero con ligero contacto en tejido blando. Siempre eso es lo más importante, porque lo que se pierde más rápido son las papilas interproximales. Entonces, teniendo este contacto, yo mantengo aquí el tejido blando. Siempre, pero como puse injerto de tejido conectivo, cuidando siempre que no tenga una isquemia el tejido para que no se comprometa el injerto. O sea, nada más es ligero contacto. Y este es el proceso de cicatrización del provisional de Mónica a los 4 meses. Y ahorita Mónica ya regresó, ya se le hizo su segunda fase quirúrgica, o sea, ya le puse el provisional sobre el implante y duró aproximadamente 2 meses con el provisional. Ese es el provisional ya sobre el implante. Y ya la corona definitiva, fíjense el perfil tan bonito que se hizo ya con el provisional sobre el implante. Y la corona definitiva de Mónica. Ustedes pueden percibir y van a decir que el margen gingival no corresponde con el diente vecino. Sí, yo sé. Pero Mónica quiere diseño de sonrisa, con carillas, con mock-up, con recontorneo, con todo. Y ahorita estamos en proceso de eso, nada más que Mónica está embarazada, entonces nos vamos a esperar tantito a que se estabilice su embarazo y vamos a hacer el diseño de sonrisa ya armónico con respecto al dientito, que ese fue el largo que a ella le gustó. Y pasando al tema de regeneración ósea guiada. Los principios básicos de regeneración ósea guiada ya todos nos lo sabemos, que es que se mantenga el espacio, un cierre de primera intención y la estabilidad del coágulo. Cuando hablamos de mantenimiento de espacio, hablamos de membranas. Por ejemplo, una membrana me va a mantener el espacio entre el injerto óseo. ¿Por qué? Porque es importante esto, porque las células del injerto óseo no son iguales o las mismas en cuanto a tiempos de cicatrización que las células del tejido blando. Siempre unas van a ganar primero que otras. Entonces, el espacio que se respete para el proceso de cicatrización de un material con el otro es sumamente importante en un proceso de regeneración ósea guiada. El cierre de primera intención, obviamente, de los más importantes para tener una estabilidad del coágulo y para evitar la contaminación del material. La regeneración, sabemos que hay regeneraciones óseas guiadas de manera horizontal y de manera vertical, que unas son más predecibles y que otras, que para la regeneración ósea horizontal podemos ayudarnos de membranas reabsorbibles. Por lo contrario, para una regeneración ósea vertical, ya tenemos que pensar en una membrana no absorbible con cierto refuerzo de titanio para mantener la altura del proceso a regenerar. Este es un caso de una colega, la doctora Ale Baltasar. Esta paciente llega al posgrado, llega con la intención de que se mejore la situación de los implantes, pero pues ya lo vemos en la radiografía y ahorita lo vamos a ver en el CONVIM, que el pronóstico de esos implantes ya no tiene un buen pronóstico, tiene un pronóstico de pobre porque ya no tienen suficiente estructura, soporte óseo que podamos tratar para manejo perimplantitis o perimplantitis con regeneración, porque ya no tiene los picos óseos adecuados para lograr el tipo de procedimiento. Entonces,
Este es el corte de los implantes. Vean cómo ya la pérdida ósea es una pérdida avanzada. Por lo tanto, este es otro corte del combi. Se decide hacer la explantación de los implantes. Aquí están los implantes, cómo se retiraron junto con la pieza esta también que ya tuvo una reabsorción radicular. Y esta es la fotografía después de la extracción de los implantes. Ustedes me pueden preguntar, doctora, ¿pero por qué no se hizo la regeneración al mismo tiempo de la extracción para ahorrar tiempos y todo? Ok, una de las cosas importantes a destacar es que el cierre primario después de una extracción se puede ver comprometido. Entonces, siempre prefiero hacer la extracción, esperarnos de perdido unos 2 meses a que cierre el tejido blando y luego ya entrar a hacer la extracción propiamente dicha para tener una mejor seguridad del cierre primario. Y fue lo que se hizo aquí. Se esperó el proceso de cicatrización del tejido blando únicamente y se realizó la regeneración ósea guiada. En este caso fue senoinjerto con aloinjerto y con membrana BioGuide. La membrana fue reforzada a periósteo. Y este es el resultado. La evidencia científica de las regeneraciones con respecto al uso de las membranas reabsorbibles y no reabsorbibles. Este artículo, por ejemplo, nos dice que no hay diferencia significativa entre el uso de una membrana reabsorbible y no reabsorbible cuando hablamos de regeneración ósea guiada. Mi opinión es, como ya les dije en un principio, cada membrana, cada material tiene su uso específico. En lo personal, para regeneraciones óseas guiadas horizontales, me gusta usar membranas no reabsorbibles. Y para cuando uso regeneraciones óseas guiadas verticales, que quiero o que deseo ganar una cantidad suficiente de altura y que tengo que tener estabilidad del tejido blando, del tejido óseo, el tenting famoso que le llaman, ahí prefiero usar membranas no reabsorbibles reforzadas de titanio. Y por último, pero no menos importante, la regeneración tisular guiada. La regeneración tisular guiada me encantaría como súper especificar cuál es la diferencia entre una regeneración ósea guiada y una regeneración tisular guiada, porque a veces se nos confunde. Cuando hablamos de regeneración tisular guiada, significa o lo que deseamos regenerar es adicional al injerto de tejido óseo, queremos regenerar también lo que es cemento, lo que es el ligamento periodontal y toda la estructura de soporte periodontal, no únicamente el tejido óseo. Esas son como que las diferencias significativas entre una regeneración y otra. Entonces, las indicaciones principales para una regeneración periodontal, pues está indicada para defectos óseos verticales y para lesiones de FURCA grado 1 y 2 que tienen potencial regenerativo. Lo más importante cuando tenemos este tipo de casos de defectos óseos es ver o analizar la contención del defecto, o sea, cuántas paredes me quedan disponibles para saber si el defecto es contenible o no. Si no es contenible, pues ya tenemos que hacer uso de membranas o de algún otro biomaterial. En lo personal, me gusta utilizar senoinjerto. En este tipo de efectos me gusta usar el senoinjerto mezclado con amelogeninas. Esos son algunos de los ejemplos de defectos óseos periodontales que tienen un pronóstico bueno de contención porque tenemos todas las paredes
que nos pueden contener el injerto óseo. Igual acá, el defecto en esa molar es un defecto contenible. Lo más importante también en este tipo de defectos es la descontaminación. O sea, quitar todo el tejido de granulación, todo se tiene que retirar y se tiene que también descontaminar. Aquí sí descontamino de manera química, aparte de mecánica, con Previel. Igual aquí. Este defecto, vean cómo se rellenó. Ustedes también me van a decir, doctora, pero ¿por qué la abrió para ver? No se abrió nada más para ver. En este caso, el paciente va para corticotomías, entonces por eso es el acceso otra vez. Pero súper bien que se rellenó el defecto en la parte mesial de la pieza. Y evidencia científica de los defectos periodontales con rellenados o rellenos con BIOS, tratados con BIOS Collagen. Todos, la evidencia científica nos dicta que la mayoría de estos defectos se ve reducido la profundidad del sondeo, la movilidad del sangrado. Entonces es un tratamiento también sumamente importante que debemos de tener en cuenta en nuestra consulta. Y ya para finalizar las conclusiones, sumamente importante la elección correcta de los biomateriales para cada caso. Cada paciente es diferente, cada caso es diferente y también analizar costo-beneficios de tiempos. La estabilidad a largo plazo de los tratamientos es otra conclusión que debemos de tener muy en cuenta. No tiene caso que por acelerar los tiempos y querer sacar el tratamiento rápido, a largo plazo ese implante o esa regeneración se vaya a comprometer. Entonces, siempre hay que ver a largo plazo tanto pronósticos como materiales, como tiempos quirúrgicos, todo se tiene que ver a largo plazo. Y no es necesario un segundo sitio quirúrgico para la obtención del injerto. Eso también les gusta mucho a los pacientes porque no intervenimos otra zona quirúrgica y para nosotros también es muy amigable tener ya un solo injerto únicamente ya directo para utilizarlo. Y muy bien, espero que les haya gustado mi plática. Estas son mis redes sociales. Aquí en Monterrey pertenezco a un grupo de especialistas dentales que me encanta trabajar con ellas. Es el equipo de la doctora Brenda Garza, que es el equipo de Denvelop. Y siempre tienen todas las puertas abiertas para venir a visitarme. Me pueden mandar sus casos, me pueden hacer preguntas, lo que ustedes gusten, estoy para servirles. Gracias.